Hola, muy buenos días a todos. Pues le damos gracias a Dios por un día más, ¿verdad? Y la oportunidad de estar aquí en nuestro devocional. Gloria a Dios. Vamos a empezar leyendo. Está muy interesante. Vamos a leer la misma circunstancia en los cuatro evangelios. Se refiere a las últimas palabras que enunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Cuando estaba haciendo Él ese ejercicio de redención de la cual nosotros somos beneficiarios. Fíjate bien, en Lucas dice, en el capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La misma circunstancia en Marcos 15:37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Luego en Mateo, te repito, la misma circunstancia es en el capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y por último, Juan, en el capítulo 19, versículo 30, la misma circunstancia dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Wow, fíjate qué curioso. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no dice ninguno de ellos murió. Y es que no se entiende y no se debe de entender como una muerte como víctima, porque el Señor Jesucristo no fue una víctima, Él se entregó a sí mismo, Él quiso hacerlo, eso fue voluntario. Esto es porque Él no fue una víctima, sino que Él tomó la muerte voluntariamente y además como conquistador de la muerte, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Algo interesantísimo es saber que Él tuvo la iniciativa de este proceso y se evidencia que es un acto voluntario de su parte, porque él podría haber hecho muchas circunstancias lo cual le evitaran esto, pero si nos remontamos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo todo esto ya estaba profetizado, ¿verdad? Que iba a venir un cordero que iba a salvar al mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, hermano, una cosa que quiero que no olvidemos es que Jesús ya les había, ahora sí que en denantes les había dicho a los discípulos que él podría llamar a una legión de ángeles, es más, 12 legiones de ángeles y convocarlas para que lo defendieran. Y nada más como dato, una legión de ángeles consta de 6,000 elementos, 6,000 elementos. Una legión a la que hacía referencia en ese momento Jesús era de 6,000 ángeles, 12 legiones de 6,000 ángeles para defenderlo, para poder que él hubiera podido librarse de esa circunstancia. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, él se dio a sí mismo para el perdón de nosotros, para la redención de nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la condenación del pecado. Todo esto es el ejercicio del Señor Jesucristo, porque Él vino a ser ese cordero que es suficiente para que tú y yo seamos perdonados nuestros pecados. Hay algo también, él había hecho algunas circunstancias de repente no desaparecérsele, sino dice en una parte de la palabra que lo querían apedrear y él simple y sencillamente se abrió paso entre ellos y se retiró de ahí. Igualmente hubiera podido Jesús haber tomado eh, esa actitud, pero no lo hizo así, sino que se entregó. Y también acuérdate que había quienes lo estaban desafiando. Baja de ahí, pues no que eres el Dios, el Hijo de Dios, no que eres Dios. Bájate. Y le decían y le decían y lo retaban, a ver, a que no te bajas. Pero él no lo hizo, hermano. Él no lo hizo porque se tenía que cumplir. Esa era su misión del Señor Jesucristo en la tierra. En las cuatro relatos de los evangelistas, en cada uno de ellos
podemos ver que no había una circunstancia de Jesús de reproche, no había, al contrario, ¿verdad? En una parte dice el Señor Jesús, dirigiéndose al Padre, no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Pero vaya, pues él se hizo, él voluntariamente se hizo ese cordero para ser sacrificado por nosotros. Y eso nos faculta a ti y a mí de ser perdonados del pecado. Esto es tan trascendental para nuestra vida, mi hermano. Esto es algo como un parteaguas que debe de hacernos reaccionar. Antes del Señor Jesucristo en nuestra vida, así como en el tiempo que fue marcado antes y después de Cristo, así tú y yo una vez que conocemos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Dios, creemos que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que se sacrificó por nosotros, lo hizo, eso nos faculta a nosotros de ser perdonados de nuestros pecados, de tal manera que ahora ya no soy el mismo, ahora ya no hay condenación para mí. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que estamos en Cristo Jesús? Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio para nuestra vida, lo tomamos valedero, lo hacemos parte de nuestra identidad como hijos de Dios, de tal manera que ese sacrificio no fue en vano, fue hecho para que tú y yo fuéramos perdonados. Ahora bien, te decía que es un parteaguas en nuestra vida. Ahora tenemos tú y yo la ventaja, tenemos nosotros la facultad de estar dignos ante la presencia de Dios, perdonados, guapos, guapas, delante de Él, como Dios quiere vernos, así estamos por el sacrificio de Jesús, no por méritos tuyos o míos, sino porque el Señor Jesucristo se dio a sí mismo y esa sangre está sobre de nosotros y Dios nos ve a nosotros, ve esa sangre en nosotros para que seamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ahora nosotros, mínimo, como correspondencia, debemos de aquilatar y de valorar cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, o cuando Él clamó a gran voz y expiró, o cuando Él dijo, dice que a gran voz entregó el espíritu clamando otra vez. Y algo muy relevante y muy interesante es en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. No fue algo agradable para Jesús. De hecho, ahí como una especie de simbolismo está el vinagre amarguísimo. Y más como estaba él padeciendo, imagínate cómo le supo. Pero después de que él quiso pasar por eso amargo, eso doloroso, eso feo, por ti y por mí, él dijo, y habiendo, después de que tomó el vinagre, dice, eh, consumado es, ya está hecho, ya está el plan de redención cubierto para que tú que me estás oyendo y para que toda la humanidad que ha creído en el Señor Jesucristo sea beneficiario de ese perdón de pecados al creer en Jesucristo, al creer en el ejercicio redentor de Jesús. Y redención no es otra cosa, sino que Él nos compró con su sangre preciosa. Ahora somos de su propiedad y como somos suyos, nos limpió, nos justificó con el derramamiento de su sangre preciosa. Dice que tomó el vinagre y dijo, consumado es, ya está hecho el trabajo, ya se hizo, tal y como lo marcaba Dios, se hizo el sacrificio de un cordero sin mancha, sin arruga, y ese cordero fue el Hijo de Dios mismo para que tú y yo fuéramos perdonados de una vez y para siempre. Ahora bien, y después de que dijo consumado es, inclinó la cabeza. Fíjate bien, a mí se me hace muy, muy simbólico y muy interesante poder discernir esto de inclinó su cabeza. Es que él se estaba sometiendo a la voluntad de Dios Padre, como tú digas, Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí. No después que murió. Esto parecería ser una escena dramática, ¿no? Que inclinó su cabeza porque murió. No, 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 no. Todavía no había muerto.
todavía no había entregado su espíritu, pero él inclinó su cabeza en señal de reverencia y de reconocimiento a Dios y diciendo, Señor, aquí está, yo ya hice lo que tú me mandaste. Inclina su rostro y entregó su espíritu, porque su espíritu iba con Dios. Su carne iba todavía a hacer algunas cosas ahí en el Hades, en el fondo de la tierra, pero en ningún caso se dice que él murió, porque él no fue una víctima, sino que él tomó la muerte voluntariamente y además como un conquistador de la muerte, porque él resucitó al tercer día y gloria a Dios. No olvidemos que Jesús podría haber convocado a esas legiones de ángeles y hubiera sido un buen de ángeles, no hubiera quedado nadie ahí que pudiera respirar porque pues ellos hubieran podido fulminar a todos, pero no lo hizo así porque se tenía que cumplir ese ejercicio redentor. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo nos faculta a ti y a mí, te decía mi hermano, cuando menos ya como un acto de, 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 de correspondencia, seamos conscientes de todo lo que tuvo que pasar el Señor Jesús para que fuéramos nosotros perdonados. Nosotros, todo eso que hizo Jesús nos faculta a nosotros para ser perdonados, para ser aptos, para calificar, para estar en la presencia de Dios, para calificar, estar en comunión con Dios, para calificar, ser esos cristianos que hemos sido redimidos por Dios. Cuando el Señor Jesús en otro de los casos dice que clamó a gran voz, dice, entregó. No le quitaron a Jesús nada. Él entregó, él lo hizo voluntariamente. Y a mí esto me fascina porque si alguien nos puede enseñar el amor, es Dios, entregando a sí mismo a su Hijo. Y luego su Hijo nos enseña el amor entregándose a sí mismo. O sea, el papá entrega al Hijo. Y el Hijo se entrega a sí mismo. Aquí estoy, aquí está mi sangre, aquí está todo mi ser, para que tú seas perdonado de tus pecados, para que tú y yo, mi hermano, seamos esas personas redimidas por Dios. Gloria a Dios. Mira, ninguna de las aseveraciones que nos relatan los evangelistas, ninguna de ellas está matizada con dramatismo o con amargura. En todos hay tranquilidad, en todos hay paz, en ninguno dice que le obligaron a Jesús, él lo hizo voluntariamente. Y todo eso es por el gran amor que tiene Dios sobre nosotros. Y creo que ahorita lo acabo de decir mal, a lo mejor algunos se habrán dado cuenta. No es que Dios tenga amor, es porque Dios es amor. Por eso lo hizo por ti y por mí. Sí, mi hermano, y nosotros que seguimos con conductas incorrectas, pues meditemos, ¿verdad? Que no es correcto eso. Y nosotros que seguimos siendo obstinados con nuestra misma actitud que no es agradable a Dios y Él dando su vida de esa manera tan amorosa por nosotros, sí habría que reflexionar, sí habría que entender que lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros es algo grande, es algo tremendísimo. Y por amor, te lo decía hace un ratito, no es por méritos propios, no nos justifica, sino que solamente porque Él es amor. Vamos a ver una parte de la palabra muy interesante, está en Filipenses 2 y vamos a leer un poquito. Fíjate bien, lo dividí en tres partes. Del 1 al 4 son instrucciones que hace Dios de una conducta, de una manera de ser para ti y para mí. En el 5, el versículo 5 es una recomendación y del versículo 6 al 8 nos muestra esta escritura el ejercicio redentor del Señor Jesucristo a nuestro favor. Ahora pues, te lo voy a repetir porque creo que lo dije muy rápido. Vamos a ver, mira, dice, en el versículo 1 al 4 son instrucciones. El versículo 5 es una recomendación donde nos dice Dios, vaya, haya pues en ustedes esto, que haya pues en nosotros todo lo que vamos a leer en el versículo del 1 al 4. Y luego del 6 al 8 nos está mostrando qué es lo que tiene Jesús que quiere que nosotros valoremos. Fíjate bien, dice así, Filipenses 2 del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gloria a Dios, el 4. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Gloria a Dios. Y el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, es lo que estamos ahorita estudiando cuando leímos las cuatro relatos de los evangelistas en cuanto al último momento de Jesús antes de entregar su espíritu. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dejó su divinidad a un lado. Él podría haber convocado a las legiones de ángeles, pero no lo hizo por amor a ti, por amor a mí, gloria a Dios. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, mi hermano, el Señor Jesucristo fue crucificado como hombre y le dolió. Sí tenía él era Dios, pero en ese momento renunció a su divinidad y se hizo hombre y padeciendo y doliéndole, dejó que se le sacrificara. Dice, y estando en condición de hombre, el 8 se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte fue por ti, por mí, por la humanidad completa, mi hermano. Esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión, mi hermano. Alguien muy grande, alguien que nuestros pensamientos no pueden ubicar algunas veces, alguien que es más alto que el cielo, más profundo que el mar más grande. Él se dio a sí mismo para perdón nuestro y nosotros tan insignificantes como un microorganismo, como un átomo tan pequeñito, si Él se preocupó por ti y por mí, para que por medio de ese perdón de pecados llegáramos a tener tú y yo una vida plena, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que, haciendo memoria de Isidro Galindo, sufres porque quieres. Tú y yo ya hemos sido perdonados por Dios. Se dio a sí mismo para que tú fueras perdonado, para que fueras apto gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, para que tú y yo tuviéramos ese beneficio. Se dio a sí mismo. Entonces ya somos perdonados, ya estamos limpiados. Te decía un momentito, ya estamos bien guapas y bien guapos para estar delante de Él y recibir esa plenitud de Dios, esa íntima comunión con Dios que nos va a facultar para ser esas personas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no se vale que estoy triste, que estoy deprimido, que no puedo conquistar adicciones, que no puedo con mi temperamento. Ya no se vale porque Dios te da a ti poder al ser hecho hijo de Dios, un poder de Dios que te faculta para ser ya como Dios quiere y no como tú y yo hemos sido hasta este momento. Entonces te repito y te reitero, hoy un parteaguas, entendiendo que el ejercicio de nuestro Señor Jesucristo como redentor nos beneficia para tener, gracias a su misericordia, la plenitud de Dios, que Él venga de lleno a nuestra vida, llenando ese hueco en tu corazón, llenando ese vacío, rompiendo con argumentos extraños, que no merezco, que no valgo, que no soy. No, mi hermano, tú tienes un valor intrínseco y es que eres hijo de Dios. Y eso es por puritita gracia. Nada más, lo único que faltó es que lo único que se necesitó de nuestra parte es que creyéramos en Él. Gloria a Dios, aleluya, dice un hermano de hace tiempo de ahí del Triángulo. Gloria a Dios, la palabra tiene poder, ¿verdad? El Señor es bueno, mi hermano. Yo me emociono de entender que yo pueda contribuir a que tú reflexiones 1, 2, 3, 10 segundos, 1 hora, 2 horas, mi hermano. Él te salvó. Él te perdonó. Ibas directito en una resbaladilla de caracol a las profundidades más oscuras,
pero mira, Dios inventó una palabra, Dios nos regaló una palabra hermosa, se llama restauración, palabra favorita de Sens, y mi hermano nos hizo nuevos, nos perdonó, nos dio una nueva oportunidad de vivir gracias a ese ejercicio redentor, gracias a que se dejó que su sangre se derramara en la cruz del Calvario, gracias a que Él quiso ofrecerse como ese Cordero perfecto y santo. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues podríamos estar redundando y volviendo a platicar y a platicar esto. Es muy, muy hermoso entender lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, unos bien feos, así como el gordito que estoy señalando, pero aún así Dios nos vio y dijo, este yo lo redimo, este yo lo salvo, porque Él te tiene un propósito para que se cumpla. Y tienes tú, mi hermana, mi hermano, un propósito grande, porque Dios no se anda con pequeñeces. Él tiene un propósito grande para tu vida. Vamos a orar en esta dirección, diciéndole gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hoy podemos entender y saber, Señor, que tú cuando dijiste, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiraste, mi Dios, lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque cuando clamaste a gran voz antes de expirar, lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque no tenemos nosotros, Padre, con qué agradecerte eso que hiciste, Señor. Pero sí, Señor, henos aquí y nosotros iremos, porque contamos, Señor, con esa identidad correcta de hijos tuyos y sabemos que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Y Señor, permítanos entender que uno de los propósitos que tenemos es ser buen hermano, buen hijo, buena esposa, buen esposo, buen tío, buen sobrino, buen empleado, buen patrón. Sí, Señor, gracias. Gracias porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque te conocemos. Gracias, Señor, porque podemos agradecerte y no vivimos, Señor, en la confusión, sino que, Señor, tú has establecido en nuestros corazones que eres un Dios vivo, que nos redimió y que dio su vida, que dio su sangre para perdón nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Hoy te pido, mi Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, que tengas en cuenta a cada una persona que está conectada o cada una persona que vaya a estar viendo este video, Padre, y tú le bendigas grandemente, mi Dios. A un papito, los anhelos y las peticiones de su corazón las ponemos en tus manos, creyendo en un Dios poderoso, en un Dios que sana, en un Dios que salva, Padre, en un Dios que restaura, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, papito. A ti, Señor, encomendamos nuestras dolencias y nuestras enfermedades, Dios, sabiendo que conforme a tu voluntad, Padre, en tu tiempo, permitirás, Señor, esa sanidad. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. También cada una familia representada hoy la ponemos en tus manos, mi Dios, apelando a tu amor y a tu misericordia, Padre. Que su organismo esté funcionando de acuerdo a tu voluntad, papito. Sí, Señor, si hay alguien enfermo, lo ponemos en tus manos. Si hay alguna dolencia, hoy te pedimos, Señor, que la estés atenuando. Y si es posible que la quites, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, sé tú, mi Dios, quien se muestra a cada uno de mis hermanos en esta atmósfera de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios, en el nombre de Jesús. Trae tu paz preciosa para cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, para cada una familia representada aquí. Señor, aprovechamos esta oración para poner en tus manos la vida y salud de nuestro pastor Iván Valdés Pichardo, de su familia. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre. No permitas que nada malo acontezca, sino al contrario, mi Dios, bendícelos grandemente. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque podríamos estar todo el día agradeciéndote todo lo bueno que eres. Gracias porque tenemos muchas, muchas más cosas que agradecerte que las que tenemos que pedirte, Señor. Gracias. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.